Bien. ¿Qué más le iba a decir, chicos? El otro día preguntaba a alguien, ya les había respondido, pero por las dudas, ¿qué temas van al parcial, al segundo parcial? Y va, digamos, desde continuidad en un intervalo, ¿sí? Y después derivada, teorema, o sea, regla de teorema de Foll, teorema del valor medio, las consecuencias, y va aplicaciones de la derivada, son extremos relativos, absolutos, concavidad, puntos de inflexión, ¿sí? Todo eso va al segundo parcial. Lo que no va es la definición rigurosa del límite, ¿sí? Eso va o puede ir en el examen final, ¿está bien? No para el parcial. ¿De acuerdo? Después, la semana que viene vamos a estar subiendo, tampoco obviamente va a ir para el parcial, sí puede ir para el examen final, el tema diferenciales y polinomio de Taylor, ¿sí? Eso no va para el parcial, sí, son temas que se pueden tomar en el examen final. ¿Está bien? Profe, ¿qué es lo que vemos hoy? Y lo que vamos a ver hoy es lo que nos había quedado en el tintero del martes, ¿sí? Comencemos. Comencemos. Vamos a buscar por acá. ¿Sí? La semana pasada, no la semana pasada, el martes, antes de ayer, ¿sí? Habíamos visto, lo último que habíamos visto es lo de análisis de curvas, que, digamos, en realidad es análisis de funciones, de las funciones, o distintos aspectos de una función, para poder graficarla, ¿sí? Teníamos esta guía, que es una manera de ordenarnos, como para no olvidarnos de nada, ¿sí? Para orientarnos en este análisis. ¿Está bien? Y habíamos visto, habían, digamos, 2 ejemplos, y habíamos realizado uno, que es el apartado E, ¿sí? Vamos a hacer ahora el apartado B. Sí, alguien preguntaba algo. Ajá. Estaría bien. Perdón, no estoy presentando. Ahí está, profe. Está dormida la profe. Esperen un segundo. Vamos a presentar. Compartir pantalla. Ahora sí. Sí, profe. Bien. Como les decía, entonces tenemos una guía, ¿cierto? Que está por acá, ya les muestro, que nos permite, digamos, ordenarnos como para no olvidarnos de ningún punto en el análisis ¿sí? El martes habíamos visto el apartado E, sí, ahora vamos a ver el apartado B, ¿de acuerdo? Veamos cómo trabajamos. Con un ejercicio de este tipo, repasamos todo lo anterior. Uno podría tomar un parcial solamente con un ejercicio de este tipo. Resolución del apartado B. Entonces veamos acá. Bien, f de x es igual a esta expresión, observamos que f es una función racional, ¿sí? Cuyo dominio es el conjunto de los números reales, en este caso, ¿cierto? Porque, digamos, no hay ningún número real que anule al denominador. Entonces, esta expresión está definida para todo número real.
Dominio de f, R. Ese es el primer paso, sacar el dominio. Veamos el segundo, intersección con los ejes. ¿Sí? Lo que hacemos es, queremos intersectar con la recta de ecuación igual a 0. Entonces lo que hacemos es encontrar las soluciones de la ecuación f de x igual a 0. ¿Sí? Y reemplazamos, ¿qué es f de x? 4 menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado igual a 0. ¿Sí? Un cociente se hace 0 ¿cuándo? Cuando el numerador es 0, por eso va esta línea, 4 menos x cuadrado igual a 0. Y luego queda resolver esta ecuación, ¿sí? Esto es equivalente a decir que x cuadrado es igual a 4, y esto es equivalente a decir, sacando raíz cuadrada en ambos miembros, que el valor absoluto de x es igual a 2, y esto es equivalente a decir que x puede ser 2 o menos 2. ¿Sí? Estas son las dos soluciones de esta ecuación. Entonces, estas son justamente las abscisas de los puntos de intersección con el eje horizontal, ¿sí? Con el eje de las X. Recuerden que cuando estamos hablando de intersección con los ejes, uno da como resultado un par de puntos del plano, son pares ordenados, ¿sí? Por eso armamos, digamos así, estos puntos. El punto P de abscisa 2 y ordenada 0, y el punto Q de abscisa menos 2 y ordenada 0, son puntos que están sobre el eje horizontal, o sea que tienen ordenada nula. Ya tenemos los puntos de intersección. Profe, ¿Sí? lo que haré ahí es como pasar el denominador multiplicando por 0 el otro miembro y para que se cancele y ahí ya puede resolver con el numerador. Podrías verlo así, podrías verlo de esa manera, aunque uno más bien dice, vos tenés 1 menos, 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Sobre 1 más x cuadrado, esto igualado a 0. Entonces uno razona así, uno dice, cuando tengo un cociente, para que un cociente se haga 0, ¿quién debe ser 0? El numerador debe ser 0. El numerador, ¿sí? Por eso decimos, Claro. esto es equivalente a decir, si solo sí dice acá, que el numerador debe ser 0, 1 menos x cuadrado igual a 0, y de ahí resolves, ¿sí? Eso que está diciendo también, uno, si querés verlo así, digamos, en esta igualdad, multiplico ambos miembros por 1 más x cuadrado, entonces se cancelaría este, y aquí en el segundo miembro te quedaría 0 por 1 más x cuadrado, y eso es 0, se queda lo mismo. Si querés verlo Claro. de esta manera, ¿sí? Si no, como dije al inicio. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bien, entonces ya tienen aquí los puntos de intersección de la gráfica con el eje horizontal. Entonces sigamos, veamos la intersección con el eje vertical. Intersección con el eje vertical. El eje vertical tiene ecuación, es el eje Y, y tiene ecuación x igual a 0. ¿Sí? El eje Y tiene ecuación x igual a 0. Entonces, si yo quiero ver la intersección de la gráfica con el eje vertical, me debo fijar si el 0 pertenece al dominio de la función. Eso se tiene, si no pertenece, si el 0 no perteneciera al dominio de la función, no habría intersección de la gráfica con el eje vertical, ¿sí? En este caso sí, 0 sí pertenece al dominio de f, porque el dominio de f es todos los reales. Entonces calculamos, ¿sí? F de 0. Reemplazamos en la expresión que define f de x, y nos queda así, 4 menos 0 sobre 1 más 0. O sea, el resultado es 4. Luego, armamos el punto de intersección, porque de nuevo repito, cuando hacemos intersección de la gráfica con los ejes coordenados, lo que vamos a dar como resultado son puntos del plano, o sea, pares ordenados de números reales. Por eso armo el punto R, que tiene abscisa 0 y ordenada 4. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Paridad.
sigue en el estudio la paridad. Decimos, bueno, el dominio es un conjunto simétrico respecto del origen de coordenadas, porque el dominio es los reales. ¿Sí? Entonces tiene sentido analizar la paridad. Por eso tomo un x cualquiera del dominio de la función, que en este caso es todo r, y calculo f de menos x, ¿sí? F de x es igual a 4 menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí reemplazo. Digo, quiero calcular f de menos x, porque eso me dice en la definición para ver la paridad, ¿sí? Calculo f de menos x, entonces reemplazo acá, en vez de x escribo menos x y nos queda de esta manera, 4 menos x al cuadrado sobre 1 más menos x al cuadrado. Igual a menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces nos queda 4 menos x cuadrado. Aquí abajo de igual manera, menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos queda así. ¿Pero qué es esto? Esto no es otra cosa que f de x. Por lo tanto, he tomado una x cualquiera del dominio y he demostrado que f de menos x es igual a f de x. ¿Sí? Profesora, Y esto vale para todo x porque el x que tomé es arbitrario, un objetivo cualquiera. Por lo tanto, f es par. Sí. ¿cómo era cuando era impar una función? Por ejemplo, si tuvieras, veamos otra función, suponte que tuvieras una g definida así, g de x, pongamos una fácil, la parábola cúbica, la x al cubo, ¿sí? El dominio de esta es todos los reales. Entonces vos, para ver la paridad, vos tomas un x del dominio y calculas g de menos x. ¿Y eso qué te queda? Decís menos x al cubo, ¿cierto? Pero eso es lo mismo que menos 1 al cubo por x al cubo, o sea, te queda menos x al cubo. Y esto es, esta partecita de acá es f de g de x, entonces esto es menos g de x. ¿Sí? Entonces he probado que g de menos x es igual a menos g de x para cualquier x del dominio de f. X es un elemento cualquiera del dominio de f, de g. Entonces, por lo tanto, vos podés decir que g es impar. Cuando ocurre algo así, cuando g de menos x te da igual a menos al opuesto de g de x, entonces en ese caso la función es impar. ¿Sí? Cuando te da f de menos x que coincide con f de x para cualquier x del dominio de la función, vos la conclusión acá es que es par. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Eso es lo que preguntaba o cómo era cuando era impar, dijiste? Sí, Bueno, sí, ese punto. bien, entonces, Profe, ¿solo se da en ese caso que tenga potencia impar o podría ser en otro caso también que no se cumpla la paridad? que no, eh, ¿de qué me preguntas? Perdón, si tenés potencia. Sobre la paridad, me refiero a que si habrá otro caso en que no se dé la paridad en caso de que no haya una potencia impar. Vos tenés que hacer cumplir o ver si se cumple, digamos, que f de menos x, si coincide con Claro. f de x, lo que sea que tengas en la expresión, si se cumple eso, es par. Y si se cumple que f de menos x es el opuesto de f de x, lo que sea que tengas en la expresión que define f de x, en ese caso tendrías que es impar, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Ahí he puesto un ejemplo muy sencillo como para ver que el cálculo sea sencillo, digamos. Podés tener cualquier expresión, ¿sí?
Bien, entonces, en este caso esta función es par, o sea que, digamos, cuando es par, su gráfica vamos a observar en un momento que es simétrica respecto del eje vertical, ¿cierto? Sigamos con las asíntotas, por ejemplo, las asíntotas verticales. ¿Tendrá esta función o la gráfica de esta función asíntotas verticales? Y observemos que la función f es continua en todos los reales. Observemos que f es continua en todos los reales. Entonces, al ser continua, la f, la gráfica de la función no va a tener, así no tiene asíntotas verticales, ¿sí? Para ver la asíntota horizontal, lo que hacemos es, como ustedes saben ya, el límite de f de x cuando x tiende a infinito, ¿sí? Y luego cuando x tiende a menos infinito. Observemos acá que límite de f de x cuando x tiende a más infinito, reemplazo f de x. Observen que acá les da infinito sobre infinito. Les da una forma indeterminada. Uno lo escribe así, infinito sobre infinito, ¿cierto? Como una forma de denotar la indeterminación. Lo que hacemos en este caso para resolver esta indeterminación es sacar x con el máximo exponente tanto del numerador como del denominador. ¿Sí? Entonces saco x cuadrado, extraigo factor del numerador y nos queda así. X cuadrado por paréntesis 4 sobre x cuadrado menos 1. Del denominador igual, extraigo x cuadrado de la expresión y queda de esta manera, x cuadrado por 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Cancelamos este con este, ¿sí? Y pasando el limpio en el próximo paso queda así. Entonces, ¿qué observamos? Esta partecita de acá, cuando x tiene infinito, 4 sobre, acá tengo infinito al cuadrado. 4 sobre algo que tiende a infinito, esta partecita tiende a 0. Tiende a 0. De igual manera, ¿cierto? Esta otra parte de acá también tiende a 0. O sea que en el límite sería 0 menos 1 sobre 0 más 1, o sea, menos 1. ¿Está bien? Entonces el límite de Profe, f de x, sí, en este caso podríamos usar la regla de L'Hopital. acá sí podrías usarla, porque tenés infinito sobre infinito. La regla de L'Hopital la puedes utilizar siempre que tengas, digamos, infinito sobre infinito o 0 sobre 0. ¿Sí? Sí, profe. También puedes usar la regla de L'Hopital. Bien, ¿No importa que entonces, sea menos infinito sobre infinito? no importa. Puede ser infinito sobre infinito en todas sus variaciones. Los dos positivos, los dos negativos, uno positivo, el otro negativo y al revés. ¿Sí? Acá, bueno, en realidad es menos infinito sobre infinito. Yo lo escribí así porque uno suele denotar, digamos así, escribe esta, pero en realidad acá podés tener cualquiera de las variaciones, ¿cierto? Los dos positivos, los dos negativos, uno positivo y el otro negativo. ¿Mm? Bien, entonces el límite te da menos 1, lo cual nos dice de la definición de asíntota horizontal que la recta de ecuación igual a menos 1 es asíntota horizontal de la gráfica de la función. Bien, ahora sería calcular el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Faltaría hacer eso, o también puedo usar el hecho de que la f es par. Entonces, si la f es par, por la paridad de su gráfica respecto del eje vertical, puedo deducir que cuando calculo el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, también me va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces, por la paridad, como dice acá en esta frase, dedujo que no hay otra recta horizontal. ¿Sí? Solamente y igual a menos 1, ¿sí? Es la asíntota horizontal de la gráfica de la función. Eso quise decir. Es la única. ¿Está bien? Bien. Veamos ahora el siguiente punto, es crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. ¿Mm? Entonces, ¿lo anterior está bien?
¿Ninguna duda? No, profe, ninguno. Bien. Bueno, cuando hablamos de crecimiento y extremos relativos, hay que derivar. Entonces tenemos acá, derivamos de esta expresión, es un cociente, entonces lo vamos a derivar como un cociente, ¿sí? Y tenemos. Entonces, ¿cómo derivo un cociente? El resultado es un cociente, donde en el denominador escribo el cuadrado del, digamos, del denominador, o sea, 1 más x cuadrado al cuadrado. Y en el numerador, ¿qué escribimos? Es la derivada del numerador nos va a quedar menos 2x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x, ¿sí? Lo que sigue es cálculos algebraicos. Este tendré que distribuir, este por este, y acá similar, ¿sí? Distribuyo, y luego acomodo, entonces me queda menos 2x cubo, menos 8x, menos más, 2x cubo. ¿Sí? El siguiente paso es simplificar todo lo que se pueda simplificar, y acá puedo cancelar este con este, ¿sí? Y luego sumo menos 2x menos 8x, me queda menos 10x, dividido en, bueno, en 1 más x cuadrado al cuadrado. Esto es f' de x. Bien, observemos acá que, ¿cuál es el dominio de f'? Escribamos dominio de f', ¿sí? Esto está definido para todo número real, es R. f' de x existe para todo número real. Bien, si yo quiero ver crecimiento de crecimiento, lo que necesitamos es encontrar los números críticos para poder, digamos, determinar los intervalos de prueba donde yo voy a analizar el signo de la primera derivada, de f' de x. Entonces, por eso hago el paso siguiente, estoy buscando los números críticos. ¿Cuáles eran los números críticos de una función? Los números del dominio que anulan a la primera derivada o donde la primera derivada no existe. Bien, acá en este caso, si hay números críticos, va a ser por el hecho de que anulen a la primera derivada, ¿sí? Porque el dominio de f' es los reales. Bien. Entonces hago f' de x igual a 0. Reemplazo esta expresión que obtuve igual a 0, y acá el mismo razonamiento, digo un cociente es 0, ¿cuándo? Cuando el numerador es 0, por eso escribo menos 10x igual a 0. ¿Sí? Entonces que este cociente sea 0 es equivalente a decir que el numerador sea 0, y aquí resuelvo y obtengo x igual a 0. Entonces 0 es un número crítico es el único número crítico de la función. Bien, entonces, con ese número crítico construyo una tabla donde, digamos, estudio el signo de la f' de x. ¿Sí? Bien, tengo f' de x, aquí la expresión, y entonces divido el dominio de la función, ¿sí? En los intervalos de prueba, usando el número crítico que es 0, o sea, los intervalos son de menos infinito hasta 0 y de 0 a infinito. En cada intervalo tomo un valor de prueba, ¿sí? Acá tomo el menos 1, acá el 1, y estudio el signo de f' de x. Bien, para este valor de prueba, bueno, reemplazan, uno observa que en esta expresión que define f' de x, el denominador es siempre positivo porque tengo esta potencia 2, ¿sí? Entonces, para ver el signo de f' de x, en definitiva, quien lo determina es el numerador, ¿cierto? Cuando x vale menos 1, les queda menos 1, f' de menos 1, hago las cuentitas. Me queda menos 1 por menos 10,
más 10 positivo. Positivo sobre positivo les da positivo. ¿Sí? Entonces concluyo que f' de x en ese intervalo es siempre positiva. Por lo tanto, concluyo que f crece en ese intervalo. ¿Sí? Por el criterio para funciones crecientes y decrecientes. Similar, tomo un valor de prueba en el otro intervalo, ¿sí? En el 1, tomo el 1 en ese intervalo, y calculo f' de 1. Hago las cuentitas, ¿sí? Me da negativo. Concluyo que el signo de f' de x en ese intervalo es siempre negativo. Entonces, concluyo que f decrece en ese intervalo. ¿Está bien? Después, para que quede bien justificado el hecho del extremo relativo, pasamos a escribir como está a continuación. Bien, cuando se produce un signo, un cambio en el signo de f' de x, y además tengo continuidad allí donde se produce el cambio, entonces estaría en presencia de un extremo relativo. Entonces, y la justificación o la forma de escribirlo para que quede bien justificado es así como está aquí. Decimos así, para todo x del intervalo menos infinito 0 de la tabla, saco que f' de x siempre es mayor que 0. Luego, para todo x del intervalo 0 infinito, f' de x es menor que 0. Además, f es continua en 0. ¿Por qué f es continua en 0? Porque f es una función racional, ¿sí? Las funciones racionales son continuas en su dominio. El dominio de la función f que estamos trabajando es los reales. Entonces, f es continua en R, por lo tanto es continua en 0. De estas tres líneas concluimos que, por el criterio de la primera derivada, que f de 0, f en 0, es un máximo relativo de la función. ¿Sí? Bien. Y acá, bueno, hacen la cuenta, digamos, f de 0, reemplazo en la expresión que me define f de x y saco que el valor que nos da 4 aquí en este caso. Recuerden que cuando hablamos de extremos relativos, de máximo relativo, mínimo relativo, son ordenadas, ¿sí? Son ordenadas. F de 0 es el máximo relativo. Bien, entonces la gráfica o esta función tiene un solo extremo relativo que es un máximo relativo. Veamos ahora la concavidad. Para ver la concavidad, lo que hay que analizar es el signo de la segunda. Sí. Si hubiese un número que no pertenece al dominio de la derivada, ese también hay que analizarlo, ¿verdad? Si hubiera un número del dominio de la función donde la primera derivada no existe. En Claro. ese caso sí, también tenés que, sería un número crítico, y también, digamos, te va a determinar el intervalo de prueba, los intervalos de prueba. ¿Está bien? Ah, bien. Sí, sí. Acá, en este caso, la función tenía un solo número crítico que era el 0, ¿sí? Por eso nos ha quedado, digamos, estos dos intervalos de prueba, ¿sí? Bien. Veamos ahora la concavidad. Para analizar la concavidad, ¿qué era lo que teníamos que estudiar? El signo de la segunda derivada, el signo de f segunda de x, segunda derivada de f en x. Y donde se produce cambios en la concavidad, y además tenemos continuidad, ahí tenemos puntos de inflexión. Entonces, para hacer el estudio del punto 6, debemos derivar f'. ¿Ve? Sí. Cuando estudiamos la concavidad en un intervalo y en ese intervalo hay un punto anguloso, no es cóncava, ¿o sí? Porque llega un punto en el que la derivada no existe. Si tenés un punto anguloso, bueno, vos decís sí,
f' en ese punto no va a existir, y en consecuencia f segunda tampoco. Es un posible punto de inflexión siempre que tengas continuidad. ¿Sí? Y podés tener que conserve el signo de la segunda derivada o puede cambiar. No sé hacia dónde va dirigida tu duda. Porque se supone que es cóncava hacia arriba si la derivada es creciente, ¿verdad? Si la derivada es creciente, así es. Pero entonces si va creciendo va creciendo y llega un punto en el que no está definido y después sigue creciendo, pero hay un punto en el que no, en el que la derivada no estaría definida, entonces ¿es cóncava hacia arriba igual o no? Y capaz que cambie la concavidad ahí. Ese punto que estás pensando, ese punto anguloso, justamente es, a ver, ¿cómo estudiamos acá? Nos piden la concavidad de la gráfica de la función. Nosotros sabemos que si tenemos un punto de inflexión, hay un teorema que nos dice que si tenemos un punto P de abscisa C y ordenada F de C, ¿cierto? De la gráfica. Si este es punto de inflexión, punto de inflexión de la gráfica de la función, entonces, ¿qué ocurre? La segunda derivada en C se anula o la segunda derivada en C no existe. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? No estudiamos la concavidad hacia el azar o cómo sé dónde ¿cómo hacemos para ver los intervalos donde yo voy a analizar el signo de la segunda derivada para ver la concavidad? Lo que hago es, derivo dos veces, hallo f segunda de x, me fijo los números, digamos, que anulan la segunda derivada o donde la segunda derivada no existe. Esos numeritos son los que me van a determinar los intervalos de prueba donde yo voy a analizar el signo de la segunda derivada para ver la concavidad. ¿Sí? Entonces, pero el hecho de que yo haga la segunda derivada y encuentre que el número C anula la segunda derivada, por ejemplo, estoy en esta situación, eso no me asegura que este punto vaya a ser un punto de inflexión, posiblemente lo sea, pero no me asegura. ¿Sí? Pero así es como uno trabaja. Vos te estás imaginando hay un punto anguloso y decís, la concavidad capaz que cambie ahí, puede cambiar, capaz que ese punto anguloso justo sea un punto de inflexión, o capaz que no cambie, depende de la función que tengamos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, profe, en la función valor absoluto que tiene el punto anguloso, ahí ese sería punto de cambio. Y sí, O sea, podríamos decir que ahí cambia la concavidad. a ver, déjame pensar, esa es particular esa función. Porque pensemos, a ver, el dominio del valor absoluto es todos los reales, por un lado. Y es derivable en todos los reales salvo el cero, o sea que ya f' de cero no existe. ¿Cierto? Y la segunda derivada en cero obviamente tampoco va a existir. F' en cero no existe, la segunda derivada en cero no existe. ¿Y ahí qué pasaría? Estoy pensando, a ver, porque si vos tenés, es como un caso extremo ese. Vos tenés, esto vale x, y vale menos x,
¿cierto? Para x mayor que 1, vos tenés que f' de x, ¿cuánto vale? Vale 1. Y para x mayor que 0. Y para x menor que 0, f' de x vale menos 1. ¿Sí? Y ya hicimos en su momento las cuentas para ver que no existe la derivada de f en 0. 0 es un número crítico de la función f. Y f de 0 resulta ser un mínimo relativo. Eso en cuanto a extremos relativos. Y ahora en cuanto a concavidad, ¿cómo podríamos decir? A ver, uno diría, si estoy en este intervalo, f' de, si estoy en el intervalo x mayor que 0, y yo derivo esta rama, que me va a dar 0. Y acá, para los x negativos, f segunda de x también me va a dar 0. ¿Sí? Y entonces acá yo no puedo concluir, digamos, sobre la concavidad. La concavidad la tenía cuando f segunda de x era mayor que 0 en el intervalo en cuestión. Yo decía que la gráfica era cóncava hacia arriba, y cuando la segunda derivada me daba negativa en un intervalo en cuestión, la gráfica era cóncava hacia abajo. Pero acá me da 0, o sea, es una gráfica, una función particular, son dos semirrectas. Acá no, inclusive, no, a ver, de la concavidad, ¿qué diría uno? Que es cóncava hacia arriba, son dos semirrectas, simplemente. Y estamos observando que su segunda derivada se anula allí. La verdad que no vienen así. Uno puede decir es cóncava hacia arriba. La verdad que no me lo había planteado, pero en cuanto para usar el criterio, ¿sí? Uno no podría usarlo porque no tengo acá la segunda derivada, directamente se anula. No es positiva ni negativa, se anula. Lo que sí tienen acá en el origen, f de 0 es un mínimo relativo. Pero la concavidad podría decir no tiene sentido estudiarse, la segunda derivada se anula. ¿Está bien? Cuando les demos funciones para ver la concavidad, seguramente, bueno, no será un caso así. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en dónde estábamos? Aquí. ¿Qué decimos entonces? Bien, yo para ver la concavidad, ¿qué debo hacer? Hallar la segunda derivada y ver los números que anulan en la segunda derivada o donde la segunda derivada no existe. En este caso en particular, vemos la derivada de la f', que es f segunda de x. Derivo este cociente, lo derivo como un cociente. ¿Estamos ahí? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bien. Entonces derivamos esta expresión. En el denominador pongo el denominador dado de la función al cuadrado, entonces me va a quedar esto al cuadrado, va a quedar 1 más x cuadrado a la cuarta. Y derivamos. Derivada del numerador, me queda menos 10. Por el numerador denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar, que es menos 10x, por la derivada del denominador. Entonces me queda 2 por 1 más x cuadrado a la 1, por la derivada de 1 más x cuadrado, que me queda 2x. ¿Sí? Y de ahí queda, digamos, una posibilidad sería desarrollar este cuadrado, distribuir acá, trabajar algebraicamente. Pero recordemos que siempre es conveniente sacar factor común, o sea, dejar a f segunda de x de forma factoriada en lo posible,
porque de esa manera va a ser fácil hallar los números que anulan a la segunda derivada de x, porque eso estoy buscando yo, los números que anulen a f segunda de x. Entonces acá uno se detiene y observa un poquito. Tengo dos términos donde se está repitiendo ¿quién? 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado. Entonces voy a extraer factor común 1 más x cuadrado, que es lo que hago en esta parte. Entonces les queda menos 10 por 1 más x cuadrado a la 1, menos, aquí que va a quedar, a ver, en esta parte, menos, menos, más, y tienen 2 por 2, 4, y por 10, 40, queda más 40, esta partecita de acá ya lo saqué, esto para afuera, entonces solamente le queda x por x, x cuadrado, y los números que multipliqué que me daban más 40. Queda así. Sobre este denominador. Y acá voy cancelando. Bueno, todavía no cancelé. Puedo cancelar este con este. Así que lo hacemos acá al paso final. Aquí en este paso lo que hago es distribuir. Distribuyo. ¿Sí? Entonces me queda menos 10x cuadrado y más 40x cuadrado. Y va a quedar 1 más x cuadrado, y acá dentro del corchetes queda 40 menos 10 más 30x cuadrado menos 10. ¿Sí? Aquí ya en el paso siguiente cancelé este con este 4 y quedó 3 acá, que sería el 3 de aquí. ¿Sí? Entonces nos quedó de esta manera f segunda de x. Entonces, ¿cuándo se anula? Bueno, acá aquí podemos escribir a la par que el dominio de f segunda es los reales. El dominio de f segunda es los reales. Entonces, ¿cuándo se anula f segunda de x? De nuevo, el mismo razonamiento, un cociente se hace 0 cuando el numerador es 0. Entonces, es equivalente a decir que el numerador es 0. De ahí resuelvo esta ecuación sencilla y me queda que x cuadrado vale 10 sobre 30, o sea, 1/3. En el siguiente paso saco raíz cuadrada en ambos miembros, me queda valor absoluto de x igual a 1 sobre raíz de 3, que racionalizando me queda así. ¿Sí? Y esto es equivalente a decir que x vale más raíz de 3 sobre 3 o menos raíz de 3 sobre 3. Bien, entonces estos dos numeritos son los números que me van a dividir el dominio de la función en intervalos de prueba, donde voy a ver el signo de la segunda derivada, que me está pidiendo estudiar la continuidad en el dominio de la función, la concavidad. Entonces, aquí escribimos f segunda, y vamos a hacer la tablita, que está más abajo. F segunda de x lo tienen ahí. Y aquí armamos esta tabla, ¿sí? Con esos dos números que anulan a la segunda derivada. Entonces tengo desde menos infinito hasta menos raíz de 3 sobre 3, desde menos raíz de 3 sobre 3 hasta raíz de 3 sobre 3, y desde raíz de 3 sobre 3 hasta infinito. En cada intervalito tomo un valor de prueba, ¿sí? Menos 2, 0 y 2. Y estudio el signo de f segunda de x, bueno, en ese valor de prueba, y concluyo para todo el intervalo. En este caso, tomando menos 2 y reemplazando acá, me da que el signo de la... Observen que el denominador siempre es positivo. Acá no tengo que ni pensar porque tengo el paréntesis positivo, a la tercera es positivo. El denominador siempre es positivo. Entonces el signo de esto va a estar dado en definitiva por el numerador. Entonces acá les va a quedar, para x igual a menos 2, reemplazan, les queda 4 por 30, 120 menos 10, les queda positivo. Positivo sobre positivo, positivo.
Entonces concluyo que el signo de f segunda de x es siempre positivo en ese intervalo. Entonces digo que la gráfica de f cóncava hacia arriba en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, si quieren agreguemos ahí, hacia arriba en el intervalo menos infinito, raíz de 3 sobre 3. Tomo un valor de prueba 0 en este intervalo, reemplazo, ¿sí? Me da negativo, concluyo que el signo de f segunda de x es siempre negativo en ese intervalo, lo cual me lleva a concluir que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? En ese intervalo. Así. Luego tomo un valor de prueba, 2, por ejemplo, en este intervalo, hacemos la cuentita y nos da que f segunda es positiva, en 2 es positivo, concluyo que el signo de f segunda de x es siempre positivo en ese intervalo, por lo tanto la gráfica de f es cóncava hacia arriba, ¿sí? En ese intervalo. Así. Bien, entonces ya tienen la concavidad, ¿sí? En todo el dominio de la función. Y donde se produce el cambio en la concavidad y además tienen continuidad, recuerden que esta f es continua en todos los reales, ahí tendrían un punto de inflexión. ¿Dónde hay un cambio? Acá. Acá tengo de arriba, cambia hacia abajo, y aquí también de abajo hacia arriba. O sea que estaría teniendo 2 puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Qué está acá? Tenemos que f es una función racional, ¿sí? Entonces continúa en los números allí donde se produce el cambio en la concavidad, que es en raíz de 3 sobre 3 y menos raíz de 3 sobre 3. Entonces, los puntos del plano que tienen abscisa menos raíz de 3 sobre 3 y ordenada f de menos raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Ese es un punto de inflexión, al igual que el punto que tiene abscisa raíz de 3 sobre 3 y ordenada f de raíz de 3 sobre 3. Ambos son puntos de inflexión de la gráfica de la función. Recuerden que cuando hablamos de puntos de inflexión, ¿sí? Tengo que dar así. El resultado es un par ordenado de números reales, un punto del plano, ¿sí? Tiene abscisa y tiene ordenada. El paso siguiente es todo lo que hicimos, digamos, ponerlo en una tablita, ¿sí? Para que no sea fácil al graficar. Una tabla de esta manera. Aquí está solamente puesto digamos, todo lo que hemos estudiado o analizado. ¿Sí? De allí hacen uno puede, digamos, graficar solamente para los X positivos, ¿sí? Y luego, para los X negativos, lo hacemos usando el hecho de que la gráfica es simétrica respecto del eje vertical, ¿sí? Acá teníamos que f de 0, que era igual a 4, era un máximo relativo. Teníamos que el punto que tiene abscisa raíz de 3 sobre 3 y f, hay que hacer las cuentas, f de raíz de 3 sobre 3, es un punto de inflexión, ¿sí? Teníamos que la recta de coseno igual a menos 1 es una asíntota horizontal, eso se ve aquí, y que cortaba, la gráfica intersectaba al eje de las X en el punto de abscisa 2 y en el punto de abscisa menos 2. Entonces tenemos la gráfica de la función que da de esta manera. ¿Sí? Es cóncava hacia arriba, desde menos infinito hasta menos raíz de 3 sobre 3. Cóncava hacia abajo, desde menos raíz de 3 sobre 3 hasta raíz de 3 sobre 3. Cóncava hacia abajo en ese intervalito. Y es cóncava hacia arriba, desde raíz de 3 sobre 3 hasta infinito. ¿Está bien? Una vez que tengamos el gráfico, puedo, digamos, ver el rango de la función, que observo que es el intervalo menos 1, 4, ¿cierto? Cerrado en 4, abierto en menos 1.
¿Está bien ahí? Sí, profe. ¿Alguna preguntita de esta parte? No, profe, se entendió todo. Bien, qué bueno. Bueno, quedaría, otra cosa que nos había quedado, es un problema de optimización, ¿sí? Eso había quedado pendiente. Tenemos, por ejemplo, el ejercicio, si no hay ninguna otra pregunta, entonces continúo con ese ejercicio que, para hacer, ¿sí? Tenía pensado para hacer. Ejercicio 11 de la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Este de acá. Nos ¿Esto dice, está en la teoría? este está es un ejercicio de la práctica. Sí, sí, pero digo si está en el PDF. Esto no. Este no. Es un ejercicio resuelto, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. No está en la teoría, en el PDF, no. ¿Qué nos pide en este ejercicio? ¿Sí? Les repito, el ejercicio, el enunciado está en la guía de trabajos prácticos, en la parte de aplicaciones, ¿sí? Dice, una fuente de tensión tiene una fuerza electromotriz E y una resistencia interna R chiquita, donde E y R son constantes. Cuando se conecta una resistencia R, ¿alguien preguntaba algo? Creo que ¿No? Bien. Cuando se conecta una resistencia R mayúscula entre sus bornes, la potencia P que ella consume, que la fuente de tensión consume, está dada, dice, por esta expresión. Esa potencia P que la fuente de tensión consume depende de la resistencia R mayúscula. P de R, dice, está dependiendo de R, eso me dice esta notación, es igual a E cuadrado por R dividido en R chiquita más R mayúscula al cuadrado. En esta expresión que me está definiendo la potencia en función de la resistencia R mayúscula, en esta expresión estamos considerando que E, que es la fuerza electromotriz, es constante, y esta R, resistencia, ¿cómo le llamaba? Interna, la resistencia interna R chiquita también es constante, respecto de la R mayúscula. ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿con qué valor de R mayúscula se obtiene la máxima potencia? ¿Y cuánto vale esa máxima potencia? Bien, entonces vemos que nos habla de, ¿para qué valor de R se obtiene la máxima potencia? O sea, debo encontrar el máximo absoluto de esta función, eso me estaría pidiendo. Un problema de extremos absolutos. Me está pidiendo encontrar el máximo absoluto, digamos, en caso de que exista, encontrarlo. Bien, lo primero que debo hacer es, entonces, definir el dominio de esta función, dónde está definida la función, y luego utilizar el procedimiento para extremos absolutos en ese conjunto. ¿Está bien? Bien, entonces volvemos a escribir acá P de R.
Y lo que aquí está escrito, lo que dijimos, digamos que E mayúscula y R chiquita son constantes, y R mayúscula es la variable independiente, ¿sí? R es una resistencia, entonces es una cantidad no negativa, o sea, R va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Otra observación que hacemos de acá es que uno tendría la inquietud de que en este cociente el denominador podría hacerse 0 en algún momento, pero en realidad, como R chiquita es mayor que 0, entonces R mayúscula más R chiquita va a ser distinto de 0, porque esta cantidad va a ser estrictamente positiva, ¿cierto? Porque esta Profe, R... si nos toca un problema así en el parcial, ¿cómo podemos hacer para saber qué valores son positivos? O sea, podemos preguntar acerca del enunciado, porque por ejemplo esto no lo hemos visto todavía algunos, entonces no sabíamos que él era positivo. Siempre Claro, ponerle... tiene que ver con el contexto del problema. Fíjate que este es un problema, entonces uno tiene que razonarlo en el contexto del problema. Suponte que tengas una función donde que dependa del tiempo, ¿cierto? Entonces, el tiempo es una cantidad no negativa, ¿sí? Entonces, Claro, a mí me pasaba acá que como no sabía que él era positiva, no me daba bien el resultado. O sea, no sabía que siempre era positiva él en este problema, así que bien. por eso supongo que nos van a avisar. Claro, en principio sí, y si no, digamos, es parte de la interpretación del problema. Acá tiene que ver con el concepto físico de resistencia, digamos. Bien. Yo mucho no sé de esto, pero aparentemente, digamos, no tiene que ser, la resistencia no es una cantidad negativa, es una cantidad positiva o a lo sumo 0. ¿Sí? Tiene que ver con el concepto físico, digamos, de resistencia. Pero sí, digamos, en la consigna va a estar claro, y si no, a lo sumo, suponte en un problema que involucre al tiempo, obviamente creo que todos nos damos cuenta, ¿cierto? Que si suponte la variable t representa el tiempo, es una cantidad que debe ser mayor o igual que 0, ¿sí? Bien, entonces, en este caso... Entonces en el parcial nos puede tocar un tema así, un ejercicio así. ¿Cómo? No te escuché bien. En el parcial nos puede tocar un ejercicio así. Podría, si estamos viendo, si lo han visto en la práctica, si han visto problemas en la práctica, un problema como este que estamos viendo ahora, tranquilamente puede haber algo así en el parcial. Listo, gracias. Entonces veamos. Bien, entonces hasta aquí vamos deduciendo que la variable independiente R mayúscula, ¿sí?, es mayor o igual que 0. De las observaciones, de los datos que nos dan el problema, deducimos también que R chiquita más R mayúscula es distinto de 0, o sea, este denominador nunca se anula, ¿sí? O sea que de todo lo anterior, concluyo que el dominio de la función P es el intervalo 0 infinito, ¿sí? Lo que sigue acá es un poco de interpretación física respecto a decir, bueno, pero a ver, ¿cuándo, en qué caso la resistencia sería nula? La R mayúscula sería 0, en el caso de que se produzca un cortocircuito, la interpretación física, digamos, del problema, ¿sí? Como para simplemente entender qué significaría que R sería 0. Y después nos dice, bueno, que la resistencia puede ser tan grande como se quiera y se considera una resistencia infinita cuando el circuito está abierto. Es todo en cuanto a la interpretación, digamos, física del problema. Bueno, en definitiva, tengo que mi dominio de la función es este intervalo y lo que yo debo hacer ahora es calcular los extremos absolutos, más bien el máximo absoluto, porque eso me está preguntando, en este intervalo. Entonces el problema acá se reduce a hallar extremos absolutos en un intervalo. ¿Sí? ¿Cómo era que trabajábamos? ¿Cuál es el procedimiento? La idea era sacar los números críticos de la función, ¿cierto? Luego evaluar la función en esos números críticos
y en el extremo del intervalo, en este caso en el punto terminal 0, ¿sí? Y comparar. Y también es importante observar que esta función es continua. Esta función es continua, ¿sí? Porque si hubiera algún tipo de discontinuidad acá dentro de su dominio, uno tendría que analizar ahí también el límite que estaría pasando ahí. Pero por suerte, digamos, esta función, si ustedes observan, podemos decir que es tiene forma de una, ¿cómo se dice? Tiene la forma de una función racional, y las racionales son continuas en su dominio. Por lo tanto, esta función P es continua en el intervalo 0 infinito. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivamos. Porque busco los números críticos. Derivo. Si r es mayor que 0, ¿por qué escribo esto? R mayor estricto que 0, bien, porque utilizamos las reglas de derivación en intervalos abiertos, habíamos dicho eso, ¿cierto? Entonces, si r es mayor estricto que 0, derivada de P en R es, derivo esta expresión de acá, lo derivo como un cociente. Hay que tener en cuenta que la R mayúscula es la variable, y todo lo demás es constante. ¿Sí? Bien, entonces, tengo una constante por una función, entonces saqué, digamos, la constante de cuadrado, esto es constante, entonces derivo simplemente esta expresión de acá. Derivo como un cociente, entonces en el denominador va a quedar R chiquita más R mayúscula toda la cuarta, porque es el cuadrado del denominador, entonces queda así. Y en esta parte de acá es la derivada del numerador, derivada de R mayúscula respecto de R mayúscula, me queda 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, o sea, menos R, por la derivada del denominador, derivada respecto de R mayúscula. Entonces me queda 2 por R chiquita más R mayúscula a la 1, por 1, ¿sí? O sea, queda de esa manera. Bien, de ahí es trabajar algebraicamente. Lo que hice en esta partecita es, observen que puedo extraer factor R chiquita más R mayúscula. Entonces, lo que se saca en esta parte. R chiquita más R mayúscula, paréntesis, ¿de qué? Queda de R chiquita más R mayúscula menos, esto se fue para afuera, entonces queda menos 2R. ¿Sí? Cancelo lo que se pueda cancelar acá, este factor, y me queda e cuadrado por, en el denominador queda R más R todo al cubo, y opero acá en el numerador, me queda una R menos 2R, me queda menos R mayúscula, entonces me queda R chiquita menos R mayúscula, ¿sí? Esto es la derivada de P en R, entonces queda de esta manera. Yo quiero ver, insisto, yo busco los números críticos de la función P, ¿sí? Acá en principio el dominio de P' sería desde 0 hasta infinito abierto en 0, ¿sí? El dominio de P'. Y cuando se anula esta expresión, entonces reemplazo, y bueno, tengo un cociente, de nuevo el mismo razonamiento, un cociente se hace 0 cuando el numerador es 0. Entonces escribo que R menos R minúscula menos R mayúscula debe ser 0. ¿De dónde saco que R mayúscula es igual a R minúscula? Recordemos que este pertenece al intervalo 0 infinito, porque habíamos dicho que la R chiquita es una cantidad positiva. Bien, entonces la función P tiene un único número crítico, que es el número R chiquita. En esta parte dice simplemente lo que habíamos dicho recién, que el dominio de la P' era el intervalo 0 infinito abierto en 0. Bien, el único número crítico de P es R chiquita. ¿Cuál es el procedimiento que nos dice? Usted debe calcular P en ese número crítico. ¿Sí? Calcule P en ese número crítico. Pero bien, ¿pero qué era P? A ver, espérenme un segundo, P es
Lo tenemos por acá. P de R es E cuadrado por R mayúscula, ¿cierto? Dividido en R chiquita más R mayúscula al cuadrado. Entonces, en esta expresión, reemplazo R mayúscula por R chiquita. Entonces, acá van a quedar R chiquita, y nos queda como está aquí. Profe, Sí. en el chat pregunta si cuando derivamos sí o sí hay un intervalo cerrado, se vuelve abierto. Claro, al derivar lo haces en el intervalo abierto. Así es, al derivar lo haces en el intervalo abierto. Bien, entonces en esta parte lo que hice es calcular P en el R chiquita. Entonces, aquí estaba el R mayúscula, lo reemplazo por la R minúscula. Acá también, entonces queda de esta manera. ¿Sí? En la expresión que me define a la función P, lo calculo en R chiquita. Entonces queda así. E cuadrado por R, y acá R más R es 2 veces R chiquita, al cuadrado queda 4R cuadrado. ¿Sí? Cancelo lo que se puede cancelar, acá R con este R cuadrado se simplifica y me queda E cuadrado sobre 4 por R. Observación, bueno, esta es una cantidad positiva porque E cuadrado es positivo y R es positivo, o sea que 4 por R es positivo, positivo sobre positivo da positivo. Ahora, lo que dice el procedimiento es que debemos calcular P en el punto terminal del intervalo, en el 0. ¿Sí? P de 0. Reemplazo y me da 0. Luego, recuerden que el dominio de P es de intervalo 0 infinito. Entonces yo debo analizar, no puedo calcular P en infinito, obviamente, entonces, pero sí puedo calcular el límite del comportamiento de P para valores grandes de R mayúscula, o sea, límite de P de R cuando R tiende a más infinito. Eso sí lo puedo calcular. Reemplazo P de R por lo que es, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Cuando R tiende a infinito, tenemos una forma indeterminada, infinito sobre infinito, ¿sí? Acá podría haber trabajado sacando R con el máximo exponente del denominador, también de la forma que trabajamos habitualmente, o, como en este caso está resuelto acá, aplicando la regla de L'Hopital, ¿sí? Entonces, derivo el numerador respecto de R mayúscula. La derivada de E cuadrado por R me da E cuadrado por 1, o sea, E cuadrado. Y la derivada del denominador respecto de R mayúscula les queda 2 veces R chiquita más R mayúscula a la 1 por 1. ¿Sí? Entonces acá pasando el limpio quedaría así. Quedaría de esta manera. Entonces cuando R tiende a infinito, ¿qué es lo que tenemos? El numerador tiende a la constante de cuadrado y el denominador tiende a infinito. Entonces infinito es una constante, infinito por una constante infinita. Entonces están teniendo constante sobre algo que tiende a infinito. En el límite eso es 0. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, uno compara los valores, compara. P en el número crítico, P en el punto terminal del intervalo y el valor de este límite. Observemos que el mayor de estos valores, ¿sí? es P calculado en el número crítico, porque esta es una cantidad positiva. Este es el mayor de estos valores. Por lo tanto, concluyo que P de R chiquita es el máximo absoluto de la función P en el intervalo tal. Acá es importante, escriban ustedes que agreguen que la función P, bueno, es continua, no sé si está escrito en alguna parte de acá, que es continua la función P en su dominio, ya que tiene la forma de una función racional. ¿Sí? Entonces eso me dice que no está sucediendo nada raro ahí en el dominio, no tenemos una asíntota vertical, nada de eso. La función es continua en su dominio. De eso y de estos cálculos que hicimos acá, concluimos que P
P de R chiquita es el máximo absoluto de la función P en ese intervalo, que era lo que nos estaba preguntando. Y cuando nos dice calcule, dice cuál es la potencia máxima del circuito para ese valor. Bien, simplemente es P de R, que lo tienen calculado acá. P de R es E cuadrado sobre 4R. ¿Sí? Es la máxima potencia de esa fuente de tensión, ¿sí? Es este valor, y se alcanza cuando R mayúscula es igual a R chiquita. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, este era el ejercicio, digamos, que nos faltaba, porque ustedes en la práctica creo que no habían hecho ninguno de este, les quedaba ver en la teoría, ¿sí? Un ejercicio así. Después tienen otros para practicar ahí en la cartilla, ¿sí? En la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Bien, sería esto. Ahora nos quedan unos minutos, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, podemos aprovechar para sacar las dudas que tengan, ya sea de teoría o ya sea de algún ejercicio de la práctica. Pueden aprovechar Profe, unos minutos que nos quedan. Sí. en el chat preguntan, ¿por qué derivamos al principio si no lo usamos después? Al principio en este ejercicio, pero sí lo hemos usado. Mira, ¿por qué dicen que no lo hemos usado? Derivamos, ¿cierto? Nos queda esa expresión que era esta en definitiva, y lo que hicimos es encontrar el número crítico. O sea, igualás P' a 0. Y de ahí sacás el número crítico. ¿Sí? Y una vez que tenés el número crítico, el procedimiento te dice, calcule P en ese número crítico, calcule P en los extremos del intervalo, los puntos terminales del intervalo, y compare los valores. ¿Está bien? La chica. Y si hicimos acá ¿cómo se llama? Hemos derivado y si hemos usado, porque justamente hemos hallado el número crítico. ¿Se entiende? Dice que sí, profe. Bien. Bien, ok. Entonces, ¿qué quieren que hagamos ahora? ¿Quieren consultar? Les quedan unos minutos, ¿sí? Hasta terminar. ¿Tienen alguna Profe, duda? Sí, yo no entiendo muy bien derivada implícita. ¿Si puede explicar eso? derivada implícita. Ujú. Podríamos ver algún ejercicio, ¿sí? Bien, busquemos Muchas algún gracias. ejercicio y lo explicamos con eso. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo que veamos algún ejercicio de derivación implícita? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces busquemos. Déjenme que busquen el práctico por acá. Serían en el tema derivadas, ¿es cierto? Ujú. Derivadas, acá. A ver, creo que está acá. Ujú. Bien, por ejemplo veamos este ejercicio de acá. Ujú.
y lo llevo para aquí. Ahí está. Control B. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Y están viendo este ejercicio, ¿cierto? Es el 47 de la guía de trabajos prácticos de la parte de derivadas. Ahí está implícita, en la última parte, ¿sí? Bien. En este ejercicio en particular nos dice califique con verdadero o falso y justifique. Veamos el C. Este de acá. Bien. Acá nos dice la pendiente de la recta tangente a la curva de ecuación tal en el punto 2,0 es igual a 1. Veamos cómo trabajamos con este ejercicio. ¿Qué observa uno en este ejercicio y en esta, digamos, ecuación? Acá tenés una ecuación en dos variables, ¿sí? La variable X y la variable Y, donde uno observa que no es posible, por ejemplo, despejar Y en función de X. Como si lo fuera, sería bastante laborioso. Están mezclados, acá observen la expresión. Entonces uno dice que, y fíjense, en el problema nos está pidiendo pendiente de la recta tangente, entonces, suponiendo que X es la variable independiente y Y dependiente, me está pidiendo Y', entonces uno dice, ¿cómo hago para encontrar Y' acá si yo no estoy pudiendo despejar Y en función de X? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, que esta ecuación define implícitamente a una variable en función de la otra. Entonces, para derivar, lo que voy a usar es el método de derivación implícita. ¿Sí? A ver, primero veamos algo. Dice, la pendiente de la recta tangente a la curva de ecuación tal en el punto 2,0 es igual a 1. Lo primero que tengo que ver es que si este punto pertenece a la curva cuya ecuación es esta. Entonces uno dice, bien, en principio uno podría pensar que este es el X y este es el Y. Entonces voy a reemplazar para ver si es eso. En esta ecuación voy a reemplazar X por 2 e Y por 0. Si se cumple la igualdad, si se verifica, ¿sí? Significa por un lado que este punto pertenece a la curva y por otro lado que voy a mirar a la X, va a ser la variable independiente, digamos así, y la Y la dependiente. O sea, Y está dependiendo de X. Nos fijemos si este punto verifica esta ecuación. Entonces digo así, punto es lo primero que tengo que ver. ¿Pertenece a la curva? Reemplazo. Digo 2 por 0 sobre 2 más 0 más 4 es igual, como si me pregunta acá porque todavía no sé si se cumple la igualdad, a 2 por 2 menos 0. Aquí nos queda 0 y acá nos queda 4 y acá 2 por 2, 4, el valor absoluto de 4 es 4, ¿cierto? Sí se está cumpliendo. Entonces, por un lado, este punto pertenece a la curva. Esto sí se cumple. Y por otro lado, la ecuación está definiendo implícitamente ahí como función de X. Y por otro lado, escribamos eso si quieren, la ecuación dada, a esta me refiero, define implícitamente
ahí como función de x. De x. O sea, estoy diciendo que y está dependiendo de x a través de esta ecuación. Remarco implícitamente. ¿Sí? Entonces, cuando escribo así, estoy queriendo decir que y está dependiendo de x. O sea que yo voy a derivar y respecto de x. Eso voy a hacer. ¿De qué manera? De manera implícita. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Cómo concluye que y es función de x? Porque al principio ha sido un poco por tanteo, digamos. Yo digo, si 2, la primera abscisa es x y la otra es y yo fui a reemplazar. Hace como una deducción, profe. Se verificó. Si no se hubiera verificado, intento de la otra manera. Digo, bueno, capaz que esta es la y y esta es la x. Entonces la x está dependiendo de la y. Entonces uno tiene que reemplazar y ver. ¿Está bien? Yo lo he deducido con el punto. Deberíamos probar con los valores, cuál pertenece a cuál, y según eso sabemos cuál depende de cuál. Así es. Sí, sí. O digamos, acá no nos dice explícitamente, ¿cierto? Si no me dan el punto para que yo con ese punto verifique. Pero si no, la consigna te puede decir la ecuación tal define implícitamente ahí como función de x. Si no, la consigna te lo va a decir. ¿Sí? Vos para que sepas cómo derivar, digamos. ¿Está bien? Profe, o sea que puedo tener algún caso que yo tenga que derivar respecto de y. Sí. No. Ajá. Podrías tener en una expresión así y que de este x como función de y. Entonces vos tendrías que derivar x respecto de y. ¿Sí? O se puede hacer un ejercicio así, pero digamos no es lo más usual porque, bueno, solemos usar la x para la independiente y la y para la dependiente, pero tranquilamente sí. Bien, entonces, pero aquí en este caso, y está dependiendo de x de manera implícita a través de esta ecuación. Bueno, yo quiero, lo que me está diciendo acá es, la pendiente, el recta tangente de la curva en el punto tal. Entonces, la pendiente, le solemos llamar m a la pendiente de la recta tangente, a la curva en ese punto. Entonces, esto va a ser, esto es, ¿qué es? El I' particularizado en el punto. ¿Sí? I' particularizado, es una barra vertical, en el punto en cuestión, en el punto 2, 0. Y esto yo quiero ver si es 1. Eso quiero ver porque eso me está diciendo acá. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿cómo derivo? Entonces la idea es, la derivación implícita es el método que consiste en esto. Voy a derivar ambos miembros respecto de x, porque estoy considerando que x es la variable independiente, ¿sí? Y los términos que tengan x derivo de la manera usual, y los términos que contengan y, bueno, usaré la regla de la cadena, porque y está dependiendo de x. Entonces escribo acá. La derivada, escribo así, respecto de x, de sobre más 4 igual a la derivada respecto de x de 2x menos y, ¿sí? Así, todo. Ahí está, ¿sí? Bien, entonces hay que derivar ambos miembros respecto de x.
Bien, derivada de una suma es la suma de las derivadas, o sea, derivo este término más la derivada de este. Y esta partecita de acá vamos a derivar como un cociente, ¿cierto? Bien, entonces, derivada del primer término de este sería el denominador al cuadrado, x más y al cuadrado, por, ¿qué va en el numerador? La derivada del numerador, que a su vez veo que es un producto. Entonces, derivada, si quieren escribamos así primero y luego derivamos. Derivada del numerador por el denominador, este es un paréntesis, ¿sí? Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Así, ¿cierto? Más la derivada respecto de x de 4, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Es una constante. Igual, ahora derivo el segundo miembro respecto de x. Es la derivada de un valor absoluto, ¿sí? ¿Recuerdan cómo derivábamos cuando teníamos, escribamos así, derivada del valor absoluto de f de x? ¿Cómo derivábamos? Era, es lo que está dentro de las barras dividido en el valor absoluto de f de x por la derivada de lo que está dentro del valor absoluto, ¿cierto? Siempre y cuando f de x sea distinto de 0, que se realiza. Bueno, esto vamos a usar acá. Derivo esto, debo escribir lo que está dentro de las barras dividido en el valor absoluto por la derivada de lo que está adentro. 2x menos y la derivada de eso. ¿Sí? Bien, entonces acá ahora derivamos este producto. Quedaría derivada de ese producto, derivada del primer factor x respecto de x es 1. Entonces queda 1 por y, 1 por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, que es x, por la derivada de y. Entonces pongo y', ¿sí? Y' es derivada de y respecto de x. Bien, y esto es por x más y. ¿Está bien? Menos x por y por la derivada de estas sumas. Derivada de x respecto de x es 1, más derivada de y. Recuerden que y depende de x, entonces es y'. ¿Sí? Todo sobre x más y al cuadrado, más 0, y esto igual a, esto quedaría 2x menos y sobre por, y la derivada de esto queda, derivada de 2x respecto de x es 2 menos, derivada de y es y', así. ¿Está? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda de esta parte o está bien? Profe, ¿puede ser que la derivada del valor absoluto también lleve el valor absoluto arriba y lo de adentro el valor absoluto abajo? Sí, es otra forma de expresarlo. Gracias. Bien, entonces, ¿cómo seguimos acá? Una vez que hicimos todo eso, alguien podría decir, En el bueno, chat preguntan algo. a ver, veamos qué preguntan en el chat. ¿Por qué el segundo término es 1 más y prima? Pregunta. ¿Dónde tengo que ir para el chat? Acá me pierdo en esto. Participantes no era. Al lado del participante está, dice chat, en un globito con un texto. A ver, espera. Es que justo esto está corrido ahí. Espera. Bueno, decime vos la pregunta. ¿Qué pregunta? Ana pregunta, ¿por qué el segundo término es 1 más y prima? ¿Por qué el segundo término es 1 más y prima? El segundo término... Acá, esto de acá debe ser. ¿Esto? 1 más y prima. ¿Y Sí, por qué sale de derivar acá? Esto,
cuando derivo esta partecita, cuando derivo acá, tengo un producto. Entonces, la derivada del esto lo he derivado, a ver, en esta parte era, primero quiero derivar ese cociente, entonces pongo el denominador al cuadrado. Y ahora, ¿qué va en el numerador? Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Sí? En el paso siguiente, acá derivo esto como un producto que sería esta partecita de acá por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es x por y, y esto que está acá es el resultado de derivar x más y. ¿Sí? Derivada de x respecto Dice de que ya x entendió. es 1, más el y'. ¿Está listo entonces? Bien, esto sale de derivar esta partecita de acá. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, hubiese que derivar un y al cuadrado, quedaría 2y por y', ¿o cómo sería? Claro, si tuvieras una expresión donde aparece y cuadrado, sí, justo acá no aparece eso, pero si tuvieras en la expresión aparece esto, ¿cómo derivas esto? Es 2y por y', así es. ¿Está bien? Porque tenés una Buenísimo, gracias. compuesta, digamos, tenés algo al cuadrado, y a su vez el y depende de x. ¿Está? No aparece en este caso, pero sí, si tuvieras, tendrías que derivarlo así. Bien, entonces, lo borro porque no aparece esto acá, en este caso. Bien, llegado a este punto, recuerden que ustedes quieren calcular el y' particularizado en el punto en cuestión, ¿sí? Entonces alguien podría decir, bueno, ya derivé, entonces de toda esta expresión despejo y dejo y' en el primer miembro y paso todo lo que no tenga y' al segundo miembro. Sería una forma de trabajar, pero no es lo más conveniente. ¿Sí? Lo que va a convenir hacer acá es lo siguiente. En esta ecuación voy a particularizar. Particularizo, voy a escribir. Particularizo, ¿sí? Para el punto P20. Eso voy a hacer ahora. De esta manera. Así. Entonces, voy a reemplazar en x. Esperen que se active el lapicito. Ahí está. Esto es x y esto es y. ¿Sí? Entonces, en esta expresión voy a reemplazar la x por 2 y la y por 0. ¿Está bien? Entonces eso hago ahora. 1 por y queda y vale 0. Entonces aquí me queda 0 más, quedaría x, ¿cuánto vale 2? Queda 2 por y', queda 2 por el y'. Este ya es el particularizado para el punto P. ¿Sí? Y acá hay un paréntesis, y acá va a quedar, x vale 2, 2 más y vale 0, 2 más 0, menos, acá queda 2 por 0, bueno, por cualquier cosa es 0, así que igual, si quieren ponemos acá y' particularizado en el punto P. Todo sobre, y acá nos queda 2 más 0, ¿cierto? Al cuadrado, igual a, y acá va a quedar 2 por 2 menos 0 sobre 2 por 2 menos 0, y acá 2 menos y' particularizado para el punto P. ¿Sí? Bueno, esto
ya están viendo que se hace cero, esta parte, esto es cero, entonces todo esto se hace cero, este término se va, se hace cero. ¿Y acá qué va a quedar? Esto queda 2 por 2, queda 4, y prima particularizado para el punto P, ¿cierto? Vayan controlando ustedes el 0, y esto va a quedar sobre 4 acá, ¿cierto? 4, esto ya se va cancelando con esto, igual, acá 2 por 2, 4, sobre 4, entonces se hace 1, ¿cierto? Acá queda 1 por, y acá queda 2 menos y prima particularizado para el punto P. O sea, que tengo y prima particularizado para el punto P igual a 2 menos y prima particularizado para el punto P. Ya estamos casi ahí. Bien. Y bien, ¿qué hacen ahí ahora? Les sumo en ambos miembros esto. Quedaría, esto pasa sumando o sumo en ambos miembros y prima en P, y entonces me queda una y prima en P más otra y prima en P, me queda 2 veces, si quieren, digamos así primero, y luego es lo mismo, y prima en P, ¿cierto? Igual a 2. Entonces acá me queda 2 veces y prima particularizado en P igual a 2, de donde saco entonces que y prima particularizado para el punto P me queda 2 sobre 2, 1, ¿sí? Pero esto es justamente la pendiente de la recta tangente, que creo que era lo que nos decía arriba el problema. Había que ver si esto era cierto, ¿cierto? Era 1, ¿era verdad? A ver. Sí, profe. A ver, oh, lo tengo muy arriba. Yo quería ver si esto valía 1 y efectivamente es así. Entonces la proposición es verdadera, porque era eso lo que pedía, ver si era verdadera. Profe, ¿Cierto? Sí, di. digamos, en este caso, cuando vemos que es muy complicado sacar la derivada implícita Sí. y nos dan un punto, es más conveniente derivar y reemplazar en ese caso. Reemplazar, digamos, particularizado con el punto de la derivada. Claro, sí, en este caso, en algo así, te conviene particularizar, porque vos podrías hacer el trabajo algebraico ese de despejar todo, ¿cierto? Pero, por lo tanto, es verdadera. La proposición es verdadera. Era lo que te preguntaba. En un ejercicio como este, conviene hacer esto que hicimos acá. Particularizar, porque los cálculos algebraicos te van a dar más sencillo. Podrías hacerlo de la otra manera de despejar el I' primero, ¿cierto? Pero lleva todo un trabajo algebraico que, si no trabajas con cuidado, podés cometer algún error en alguno de los casos y te vas a llegar a un resultado con error, ¿sí? Entonces, en un ejercicio como este es conveniente particularizar, y de ahí de una vez que particularizado saco lo que me están preguntando, que en este caso es el I' particularizado en el punto P. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Profe, ¿y cuándo sabríamos que nos conviene despejar y antes de hacer todo este paso? Depende del ejercicio. Capaz que el ejercicio te pida explícitamente despejar el I', hacer la razón de cambio de Y respecto de X, o la derivada de Y respecto de X, ¿cierto? Depende de qué es lo que te pida el ejercicio. Pero, repito, insisto, en uno como este, de este estilo, donde hay que calcular el I' en un P, te conviene particularizar por una cuestión de que es más sencilla la parte algebraica. ¿Sí? Profe, eso de la razón de cambio, ¿qué sería? ¿La derivada? La razón de cambio es la derivada, ¿sí? En este problema, por ejemplo, podrían haberte preguntado
De otra manera, esto podrían haberte preguntado. A ver, espera un segundito. Bueno, estoy acá. En este ejercicio, por ejemplo, podrían haberte preguntado, por ejemplo, de esta manera. Podrían haberte dicho, bueno, esta ecuación define implícitamente ahí como función de x. Halle la razón de cambio de y respecto de x. ¿Qué te están pidiendo? Simplemente la derivada de y respecto de x. Acordate de eso. Cuando te pidan la razón de cambio de una variable respecto de otra, simplemente te están pidiendo la derivada de esa variable respecto de la otra. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, yo creo que, ¿me parece, chicos? ¿Alguna otra dudita o...? ¿Qué tips nos da para el parcial? ¿Qué tips para el parcial? El primer tips para el parcial sería que estudien mucho. ¿Sí? Que estudien. ¿Y qué más? Decirles simplemente que el parcial va a ser del estilo de los ejercicios de la práctica, ¿sí? De ese estilo. No va a ser, digamos, nada difícil, complicado. Van a ser del tipo de los ejercicios que hemos trabajado en la práctica. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué más? Bueno, los temas que ya les he dicho que van a entrar. Profe, Sí. ¿cómo nos Sí. recomienda usted estudiarnos tipo todas las fórmulas y los teoremas? Porque son un montón. Es cierto, sí, tenés razón, son muchos teoremas, muchos. Siempre conviene hacerse un resumen propio, ¿cierto? De ir escribiendo los teoremas más importantes, los que ustedes han visto en la práctica que hemos ido usando para resolver los ejercicios, ¿sí? Hacerse un resumen particular propio de estos teoremas ayuda un montón. ¿Desde qué tema va? ¿Desde continuidad? Sí. Desde continuidad en intervalo hasta lo que hemos visto ahora, ¿sí? Va todo, salvo definición rigurosa de límite, eso no va para el segundo, para el parcial. L'Hopital no vimos en práctica, ¿eso va también en la prueba? Regla de L'Hopital sí va. ¿Sí va? Sí va. Okay. Sí va. Es cierto Okay, que no lo hemos visto no lo vieron en la práctica, pero se subió los ejercicios resueltos al aula virtual, ¿sí? Ahí está el práctico correspondiente, hay varios ejercicios resueltos con detalle, lo pueden ver, ¿sí? No es difícil la regla del L'Hopital, ¿sí? Practiquen con eso porque sí va también al parcial. Profe, ¿nos pueden dar también uno, como los últimos, de analizar una función entera? Análisis de curvas, ¿cierto? Y la verdad que algo así lleva bastante tiempo. Un ejercicio así seguramente, algo así no va a ir porque vos has visto lleva mucho tiempo. Es un parcial podría armarse con un solo ejercicio de ese estilo. Ahí te tomaríamos todo, ¿ok? A eso abarca todo, ¿sí? Profe, uno de esos ejercicios como los que acabamos de hacer que son largos, ¿podría ir para el final? Tampoco, porque parte de eso, o sea, de todo esto del ejercicio ese de análisis de funciones de curva, incluye todo, así que se te puede pedir parte de eso, pero no todo porque ustedes vieron que es extenso, lleva tiempo, Claro. digamos. ¿Está bien? Sí, Entonces profe. como que le tendríamos que prestar más atención a los que hicimos en la práctica, los ejercicios de la práctica. Han trabajado en la práctica, así es. Repito, los de ejercicios del parcial van a ser del estilo de la práctica, así es. No estén con miedo, así que va a ser así, no va a ser más difícil. ¿Está? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces le deseo mucha suerte, ¿sí? Para cálculo y también para sus otras materias.
y nos estaremos viendo, si Dios quiere, en las consultas. En los días antes de que rindan cálculo va a haber seguramente consultas intensivas, se va a agregar horarios, ¿sí? Para que puedan trabajar, puedan consultar. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bien, Muchas Gracias, gracias. profe. Muchas bien. gracias. Nos vemos, profe, muchas Chao, gracias. profe. Nos vemos, profe. muchas gracias. Chao, profe, cuídese No, mucho. profe, tenga un buen Chao. día. Igualmente. Nos vemos, chao.